Esta mañana Dios va a hablarnos de un tema muy importante en la vida del cristiano y es la conciencia. El tema de la predicación, a los que anotan, la prueba de la conciencia. Siempre que somos expuestos en la palabra de Dios, habrá de parte de Dios para con su iglesia un aliciente para seguir adelante. No sé cuántos de ustedes han escuchado la enfermedad anhidrosis. Me di la tarea de investigar esta enfermedad porque quiero compartirle con la iglesia. Pensaba mucho en usted en este momento. Dice que la enfermedad de la anhidrosis es una enfermedad congénita que es insensible al dolor. Dice la definición acerca de esta enfermedad que la anhidrosis es uno de los síntomas más característicos de la enfermedad y se basa en la incapacidad para sudar y con ello para regular los cambios de temperatura corporal. También sigue diciendo esta definición de esta enfermedad que presenta varios síntomas, la anhidrosis: episodios repetidos de fiebre, imposibilidad de detección de dolor y temperaturas extremas. También dice que puedes tener ciertas heridas y no sentir dolor. En diciembre del 2006 descubrieron 3 familias cuyos integrantes son incapaces de experimentar el dolor físico. Y según este estudio dice que ello se debe a una alteración del gen que gobierna la estructura de canales para sodio de los nervios que transmiten la señal de dolor. ¿Por qué le comparto todo esto, hermanos? Porque es muy importante lo que Dios esta mañana va a hablarnos. Y me encontré un dato muy importante en relación a esta enfermedad, anhidrosis. Dice un artículo de una revista de Medical Research, un instituto que está en Cambridge. Publicó un artículo el 14 de diciembre del año 2006. Y escribió esta revista esto. Dice este artículo que esta revista describió el caso de un niño que se ganaba la vida en las calles de un pueblo de Pakistán, exhibiendo la insensibilidad al dolor mediante acciones como herirse con instrumentos cortantes o caminar sobre brasas. Antes de cumplir 14 años, este muchacho intentó una hazaña mayor y se arrojó desde lo alto de un edificio. Ello le provocó la muerte, la que seguramente recibió sin sentir dolor. Un estudio de la familia del infortunado joven permitió detectar que miembros adicionales de ella también eran insensibles a los estímulos que provocan dolor. Este artículo que les comparto, hermanos, nos habla de una enfermedad la cual está o registra esta revista, en la cual el ser humano se hace insensible al dolor. Esta enfermedad es grave porque puedes lastimarte con algo y no sentir nada. Y eso mismo sucede con la conciencia del ser humano. Cuando la conciencia del ser humano deja sentir dolor por el pecado, está muy cerca de que le pase lo que este chico. Arrojarse al vacío pensando que no va a pasar nada porque no siente nada, y cuando acuerde murió espiritualmente y quizás físicamente. ¿Por qué le comparto esto, hermanos? Porque es lo que vamos a abordar en esta mañana. El tema es la prueba de la conciencia. ¿Cuántos saben que la conciencia es esa voz interna que está dentro de nosotros que nos dice cuando algo está mal? La conciencia es esa voz que nos habla constantemente y que nos dice: no seas hipócrita, porque puedes aparentar delante de los demás, pero Dios sabe quién eres realmente.
Esa voz de la conciencia es la que nos habla constantemente cuando hacemos cosas inmorales que no agradan a Dios, y viene a nuestra mente ese pensamiento que nos lleva a cuidar y a no cometer esas acciones que hacemos. Cuando el apóstol Juan escribe esta carta a los destinatarios, él tenía en mente de parte de Dios que ellos se dieran cuenta que estaban dentro de la salvación. Esta carta es muy importante para la iglesia cristiana Hashem. Dios está interesado que la iglesia en este lugar crezcamos y maduremos. Pero Dios quiere que aprendamos a ser honestos y ser sinceros con nosotros mismos. Cuando tú pretendes vivir una doble vida, es decir, si yo le pregunto aquí cuántos son cristianos, todos me dirán amén. Algunos quizás podremos verle sus alitas y su aureola. Pero lo cierto es que el cristianismo no depende de un lugar, sino depende de un carácter. El apóstol Juan, cuando escribe esta carta, quiere ayudar a los oyentes a que tengan sinceridad consigo mismos. Por eso en el versículo 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón o nuestra conciencia nos reprende, mayor que nuestro corazón, ¿quién es, hermanos? Dios. Es decir, si tu conciencia te dice que eres un hipócrita, Dios te dice: vas a enfrentar un juicio. Cuando tu conciencia es la que te habla y te dice: estás viviendo una doble vida, solamente vas al templo y te presentas y finges ser cristiano. Si tu conciencia te habla eso, imagínese lo que Dios le dice a usted o me dice a mí. Yo le mencionaba el caso de esta enfermedad, porque hay niveles de conciencia. Cuando el hombre se dedica a vivir una vida inmoral, cada vez es más insensible a eso. Vamos a ver un pasaje, antes de abordar el tema, vamos a ver un pasaje que nos habla de un hombre con una conciencia limpia. Es el apóstol Pablo, Hechos 23, versículo 1. Y voy a pedirles que dejen su apartado ahí y vamos a regresar. Un hombre, Thomas de Kempis, dijo lo siguiente: los hombres pueden ver la obra de los hombres, pero Dios conoce la intención de las obras del hombre. Es decir, nosotros solamente podemos ver las acciones que hacen los demás, pero Dios sabe la motivación que hay detrás de esa acción. Por ejemplo, cuando llegamos a este lugar y después de que terminamos el culto, todos nos saludamos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios sabe si ese saludo es honesto y sincero o es falso. Cuando usted le dice a su esposa: oyes, amor, te amo, Dios sabe qué es lo que te está motivando a decir eso que dices. Nosotros vemos solamente las acciones, pero Dios ve las motivaciones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos. Y encontramos a un hombre, el apóstol Pablo, Hechos 23, es la quinta defensa después de haber sido acusado por los judíos, de haber maldecido a Dios, de haber hecho sacrilegio en el templo y estar en contra del César. Pablo es presentado frente a los gobernadores para hacer su defensa y constantemente es acusado por eso. Ese es el contexto del capítulo 23. Él está frente al concilio, el Sanedrín lo está acusando. Dice el versículo 1: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Qué importante es tener una limpia conciencia. Déjeme darle una definición de lo que es la conciencia, porque esto va a ayudarnos a nosotros a tener cuidado. La conciencia es aquella parte interna o el conocimiento interior, que nos ayuda a vigilar las acciones, si son buenas o malas moralmente. Esa es la conciencia. La conciencia es ese conocimiento interior que nos ayuda a revisar si las acciones son buenas o malas moralmente. Cuando algo está fuera de lo moral,
y partimos del patrón de Dios, hay una conciencia que te dice esto está mal. Por ejemplo, uno de los mandamientos dice, no cometerás ¿qué? Adulterio. Cuando tú cometes adulterio, hay una voz que te dice, lo que hiciste está mal, porque moralmente Dios estableció que no debías hacerlo. No tenemos que ir a la China o a la India o al África. Sabemos que cuando una persona abusa de una niña sexualmente, es un delito. Tu conciencia te dice que esto está mal. Cuando tomas lo que no es tuyo, tu conciencia te dice que eso que hiciste está mal. Porque moralmente Dios estableció que no codiciarás las cosas de tu prójimo. Esa conciencia Dios la colocó en cada uno de los seres humanos, y es esa voz que te dice cuando algo lo hiciste mal y te reprende. Obviamente tú en algunos momentos ahogas la voz y dices, no es cierto, él lo hizo contra mí, yo me desquito, etcétera. Encontramos un nombre, el apóstol Pablo. Entonces definimos que la conciencia es ese conocimiento interior que vigila las acciones si son buenas o malas moralmente. Esa es la conciencia. Dice el versículo 1, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y viene una pregunta aquí muy importante, hermanos. ¿Cómo está tu conciencia esta mañana? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás esta mañana? ¿Cómo has llegado? Yo le preguntaba al inicio, ¿cómo fue su semana? Quizás fue muy cansada, muy cargada, con muchas ocupaciones. Pero ¿cómo está? ¿Sabe que en la semana precisamente, en algunas ocasiones, tomo el transporte público por diferentes razones? La semana pasada me fui en taxi a hacer una diligencia. Y cuando estaba esperando el taxi, pasa un hermano y me dice, lo llevo. ¿Para dónde va? Le digo, voy para Islahuaca. Me dice, traigo una persona atrás, pero súbase. La dejo y lo llevo. Intencionalmente el hermano me subió, porque dejó a la persona y no subió a nadie más en el recorrido. Y mucha gente le hizo la parada. Pero él quería hablar. Y le digo, ¿cómo está, hermano? Le digo, hace tiempo que no lo veo en la congregación. Y me dice, ¿sabe qué, pastor? Es que estoy muy ocupado. Ah, le digo. Y entonces las cosas de Dios, de eso quiero hablar, pastor. ¿Sabe que en este año en particular me dedico a trabajar un taxi? Y a raíz de trabajar en el taxi, pues encontré un pretexto para no ir a los cultos, para no ir al templo. Pero ¿sabe qué? La semana pasada y las últimas semanas Dios me viene hablando. Porque yo me puse a pensar, pastor, ¿cuántas horas estamos en un culto? Y le digo, pues regularmente 2 horas. ¿Y sabe qué? Yo decía dentro de mí, estas 2 horas yo me puedo ganar 2, 3 viajes. Y me gano 100 pesos. ¿Y sabe qué, pastor? Todos los días que son culto, cuando llega exactamente la hora del culto, hasta que termina el culto en la iglesia, no recojo a nadie. Y me frustro, porque ando vuelta y vuelta y no recojo a nadie. Acabó el culto y me siento frustrado y siento que Dios me está hablando. Ah, le digo, pues qué bueno que entiendes. Porque es que he entendido, pastor, muchas veces llega el jueves, llega el miércoles, y yo digo, pues son 2 horas que no puedo desperdiciar y me puedo ganar 100, 150 pesos haciendo viajes. Pero me he dado cuenta que solamente estoy jugando. La semana pasada me pasó precisamente el día del culto. Le puse gasolina al carro y no salía nada en la base. Me salí de la base y comencé a circular para levantar pasaje y no encontré nada. Me acabé la gasolina, acabó el culto. Y me di cuenta que estoy haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. Yo quiero cambiar, pastor. Ya me di cuenta que esas 2 horas del culto no me van a hacer más rico. ¿Y sabe qué le dije yo? Primero, hermano, su conciencia le habló. Porque el salmista dijo, es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. ¿Y sabe qué pasa así, hermano? Seguramente a usted le pasa cuando tiene el día de culto aquí. Tiene cosas que hacer.
pero al final se siente vacío porque lo más importante es alimentarte de Dios. Y tu conciencia seguramente te dice, hoy te perdiste el culto por una razón que no tuvo sentido. Estuviste con el cliente y el cliente nunca llegó, o llegó tarde, o no cumplió, y tú dejaste una parte importante. Después de que este hermano, le digo porque intencionalmente me subió, encontramos una buena cantidad de gente en el transcurso o en el trayecto y ya nadie levantó. Hasta que al final llegamos donde tenía que dejar y me dijo, pastor, yo quería hablar con usted, ore por mí. Yo no quiero dejar de asistir a mi iglesia porque no va a la congregación donde pastoreamos, va a otra iglesia, pero yo lo conozco. Y me dice, pastor, ore por mí. Yo le he pedido a Dios que los días de culto, esas 2 horas, no voy a manejar el taxi, me voy a ir al culto. Y le digo, pues me da gusto por ti, porque esa es una buena razón para corregir tu manera de vivir. Dice entonces, le comentaba este testimonio, espero y le pueda ayudar a usted en su vida, aquellos que cuando ese es tiempo de Dios se ocupan, puedan darse cuenta que la conciencia en el fondo te dice, estás mal. Encontramos un hombre que es juzgado, el apóstol Pablo, y él habla de una buena conciencia. Él habla de una conciencia buena o limpia delante de Dios. Y qué importante es vivir con una conciencia limpia, donde tú puedas tener paz con Dios y que sepas de que no hay nada ni nadie que te acuse, ni tu conciencia misma. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje de Hechos 23:1, soy una persona que he vivido limpiamente delante de Dios. Pablo había perseguido a la iglesia, pero dentro de perseguir a la iglesia, Dios le habló en Hechos 9 y él cambió su manera de vivir. Vamos a ver unos pasajes acerca de esta vida del apóstol Pablo. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 1 versículo 12. Qué importante es vivir con una conciencia limpia, hermanos. Ya dijimos que la conciencia es ese conocimiento interno que nos ayuda a revisar lo que hacemos bien o mal moralmente. Dice 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. 2 Corintios 1:12. Dice el apóstol Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido. ¿En dónde, hermanos? Qué importante es conducirnos con una conciencia limpia en este mundo. El saber que no hemos hecho nada que lastime a nadie. Porque de eso se trata la vida cristiana. No solamente de venir, asistir a una iglesia, levantar nuestras manos, adorar a Dios, sino que cuando salgamos de este lugar, caminemos con una conciencia limpia, la cual no nos esté reprendiendo y diciendo constantemente, estás haciendo mal aquí, mal allá, porque a todos puedes engañar, pero Dios sabe con qué sinceridad hacer las cosas. Sabe que lamentablemente el caso de este hermano que le compartía de la experiencia, así hay muchos en las iglesias, viviendo una doble vida, pensando que engañan al otro, hasta que llega Dios y le habla frontalmente y le dices, estás haciendo mal. Nos hemos conducido en este mundo con una conciencia limpia, dice el apóstol Pablo. Vamos a una cita más, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, y encontramos una palabra que Pablo les habla a los líderes de las iglesias, los cuales deben de vivir en ese nivel de una conciencia limpia. 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben de ser, ¿cómo? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y el versículo 9 dice, que guarden el misterio de la fe. ¿Me ayuda a leer? Y así debe el cristiano guardar el evangelio de Cristo, con una conciencia limpia. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un evento,
Tenemos en puerta otro evento muy grande aquí en la congregación. Y cuando damos la comisión para participar, Dios sabe con qué motivación dices amén o dices no. Dice la palabra que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, déjeme decirle que es una limpia conciencia. Una limpia conciencia es aquella que no te acusa de que algo está mal moralmente. Es aquella que está tranquila y en paz. Muchos de los problemas en los matrimonios es porque no hay una buena conciencia. En el hogar hay muchas fricciones porque no estamos siendo honestos con la otra parte. Esta mañana es muy importante, hermanos, porque Dios conoce tu conciencia y conoce la mía. ¿Sabe que Dios sabe con qué motivación me subo por esas escaleras y vengo a predicar aquí? Dios sabe con qué motivación me subo a este lugar a predicar la palabra. Si lo hago para predicar su palabra para su gloria o por orgullo. Dios lo sabe. Y a mí me preocupa esa parte. Siempre hay que tener una conciencia limpia delante de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 1, para terminar la introducción. La conciencia del hombre le mueve a hacer lo que su mente considera bueno y correcto y a evitar lo que considera malo e incorrecto. Encontré esta otra definición. La conciencia del hombre le mueve a hacer lo que su mente considera bueno y correcto y a evitar lo que considera malo e incorrecto. Ahora, en el caso de usted y mío, pues tenemos que nuestro conocimiento que hemos recibido de Dios nos dictamina lo que es bueno y lo que es malo. Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, dice Pablo, me da testimonio en el Espíritu Santo. Qué profundo, Pablo, Mi misma conciencia me dice Pablo, me da testimonio, me da la seguridad en el Espíritu Santo. Versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo dice, mi conciencia sabe que hay un dolor por ustedes. Pablo sabía que era muy importante saber la motivación por la cual estaba haciendo lo que hacía por los romanos cristianos. Porque deseara, dice el 3, yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y Pablo dice, mi conciencia me habla de eso, de que siento un dolor, una carga por los judíos que no logran entender el mensaje de Cristo. Había un dolor y una tristeza cuando nos piden a nosotros que oremos por alguien. Dios sabe si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Cuál es la motivación por la cual hacemos las cosas? Ahora, hermanos, cuando nosotros ignoramos la voz de nuestra conciencia, sucede un fenómeno en la vida del ser humano y del cristiano, y es endurecer y ser cauterizado su corazón. Cada vez que usted ignora la voz de su conciencia que le reprende, usted cada vez endurece más su corazón. Y más su corazón, ¿y sabe qué le va a pasar? Como el niño del artículo, se va a arrojar a un vacío y cada vez siente menos dolor. Al principio, cuando le hablabas a tu esposa con groserías, medio te remordía tu conciencia. Oye, esa es la mamá de tu hijo, ¿cómo le dices esto? Es la mamá de tu hija, es el papá de tus hijos, y te remordía la conciencia. Y decías, ya no lo voy a hacer. Pero cuando tú comienzas a ahogar esa voz, sucede un fenómeno y comienzas entonces a vivir en un corazón endurecido. Efesios 4:18 nos ayuda a entender esto que le estoy diciendo, hermanos. Si la conciencia se ignora, el resultado es que se endurece y se cauteriza el corazón. Dios quiera que en esta iglesia no haya hermanas o hermanos en esa condición, porque si no es muy triste lo que estás viviendo, hermano. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? Cuando tú ahogas la voz de tu conciencia, tu corazón lo estás endureciendo más y más y más. Y como la anhidrosis, no sientes dolor. Ya no te duele. Eres insensible.
Pero ¿sabes qué? Eso no te quita que un día vas a ser responsable de tus hechos. El que tú no sientas dolor no significa que vas a evitar el juicio de Dios. El que tú no sientas dolor por lo que estás haciendo, un día Dios te va a enfrentar con eso y entregarás cuentas delante de Dios. Dice el 19, los cuales, los que su corazón fue endurecido, versículo 19, los cuales, después que perdieron toda, ¿qué? Sensibilidad, se entregaron ¿a qué, hermanos? Al laxivio. Es un pecado grosero y sinvergüenza. Lo explico. A veces va la pareja, el esposo y la esposa, regularmente cuando son jóvenes, y a él le gusta mucho ver a las mujeres ajenas. Y al principio lo hacía de manera discretamente. Luego se daba cuenta la esposa, oye, ¿qué estás haciendo? Cuando llegas al punto de la laxivia, ya lo haces como que no tienes pena ni vergüenza. Pero ¿sabes qué? Eso es resultado porque ya perdiste la sensibilidad. Dice el texto, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Es un terreno muy peligroso, muy peligroso. Cuando ignoras la voz de tu conciencia, el resultado es un corazón endurecido y cauterizado. En 1 Timoteo 4:1, no lo lea, yo se lo leo, o anote los que anotan. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4:2. Dios quiera que después de escuchar esta palabra, hermanos, tu conciencia venga a ser limpia delante de Dios. Con todo lo que hemos leído como introducción, ahora sí vamos a 1 de Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y qué importante es saber que vivimos en la salvación. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Número 1, que nuestra conducta va de acuerdo a lo que profesamos en la fe. Vivir lo que no predicamos, nos hacemos hipócritas y mentirosos. Y en esto conocemos que sabemos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Qué importante es poder asegurar, porque nos habla de poder asegurar la permanencia en el amor en nuestros corazones. Versículo 20. Pues si nuestro corazón o nuestra conciencia nos reprende, dice el texto, me ayuda a leer la segunda parte, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe qué, hermanos. Si tu conciencia es la que te dice que está mal lo que estás haciendo, hermano, hermana, no quiero pensar lo que Dios piensa de ti, porque mayor que tu conciencia es Dios. Si tu conciencia te dice que vas a enfrentar un castigo por lo que estás haciendo, lo que Dios piensa de ti, no quiero ni pensarlo. Y esto es muy crítico, hermanos. Podemos engañar a todos, te puedes autoengañar, pero Dios dice esta mañana, Él sabe todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Las que finges, las que mientes, las que ocultas, todas las sabe Dios. Y ese Dios, el cual dijimos que este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, ese mismo Dios es el que te dice, yo conozco tu vida. Yo sé quién eres y sé que tu conciencia te viene hablando constantemente que está mal. Más vale que rectifiques y corrijas, porque si tu conciencia te reprende, el juicio de Dios es mucho más grande. Vamos a ir a primera de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando Dios nos habla en este nivel, hermanos, es que Dios quiere que vivamos y que procuremos vivir conforme a su voluntad. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos son cristianos? ¿Ven? Usted que es cristiano es llamado a vivir en la voluntad de Dios. El pasaje es Jesús habla con
Pedro. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, ¿qué? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le preguntó otra vez? ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió y le dijo, ¿tú sabes que te amo? Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, de cierto te digo, cuando tú eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otro y te llevarán a donde no quieran. Pedro se entristeció en la tercera vez y le dijo, Señor, ¿tú lo sabes cuánto? Imagínese que este pasaje se lo dijera Jesús a usted esta mañana y le dijera, por ejemplo, hermano Jesús, ¿me amas? ¿El qué le contestaría? Sí, Señor. ¿Sabe qué le diría? Jesús, apacenta tu familia. Jesús, ve al templo. Si le preguntara por acá, bueno, Yair, ¿me amas? Vive mi palabra. Y puede ser de manera individual. Cuando Jesús le preguntó las 3 veces a Pedro, lo que Jesús quería hacer con Pedro es que él se examinara que Dios conoce todas las cosas de él. Y lo que le pide Jesús a sus hijos o a los seguidores es de que vivan bajo su voluntad. Si decimos que amamos a Jesús, somos llamados a vivir en su voluntad y es, cuida tu familia. Hermano Manuel, ¿amas a Jesús? Sí. Cuida tu familia, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. De este lado, igual manera. Si amamos a Jesús, cuidemos lo que Él nos ha dado. Vamos a concluir y vamos a regresar a 1 de Juan 3:21 para concluir. Y vea cómo el apóstol Juan, después de que habla de que Dios lo sabe todo, dice el 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende o nuestra conciencia no nos reprende, ¿qué dice al final? Estamos en paz con Dios. Si tu conciencia no te está hablando constantemente, ¿sabes qué? Estás en paz con Dios. Es una evidencia de que tu conciencia está limpia. Pero si tu conciencia te está reprendiendo, hermano, hermana, hoy es un buen momento para que tu conciencia esté en paz con Dios y con los demás, porque Él lo sabe todo. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle a Dios gracias